En el lujo contenido del restaurante más codiciado de Madrid, donde el poder se masticaba en susurros y los secretos se servían fríos, Alba se deslizaba entre las mesas como un fantasma eficiente. Cada movimiento era una coreografía de precisión aprendida, una defensa contra el agotamiento que tiraba de sus hombros. La bandeja de plata, pesada con copas de cristal tallado y una botella de Vega Sicilia, era una extensión de su concentración. Pero un pie, extendido con deliberada arrogancia desde una mesa contigua, rompió el hechizo. El mundo se inclinó en cámara lenta, el metal chocando contra el mármol, el estallido agudo del cristal y el torrente carmesí del vino más caro de la carta, derramándose directamente sobre el traje impoluto del único hombre al que nadie en la ciudad se atrevía a importunar, Dante Serrano. Lo que ocurrió en ese instante selló su destino, y si te quedas hasta el final, descubrirás cómo una mancha de vino puede reescribir una vida. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios qué harías en su lugar. Alba tenía 26 años, aunque el peso en su mirada le añadía una década. Su vida era un ciclo de turnos dobles y facturas médicas. Una carrera silenciosa contra el tiempo para sostener a una madre cuya memoria se desvanecía. Trabajaba con una dignidad casi feroz, una armadura invisible contra la condescendencia de los clientes y la vigilancia rapaz del gerente. No poseía nada más que esa integridad, un legado de su padre, un hombre que le enseñó que la decencia no tenía precio. Por eso incluso ahora, con el desastre manchando el lino blanco y el silencio sepulcral de la sala pesando sobre ella, su primer instinto no fue suplicar, sino erguirse, preparada para aceptar la tormenta que sabía que estaba a punto de desatarse sobre ella. El ambiente del restaurante, normalmente un murmullo sofisticado de conversaciones discretas y el tintineo de la plata, se había convertido en un vacío sonoro. La luz baja, que antes creaba una atmósfera íntima y exclusiva, ahora parecía aislarla en un escenario de humillación. Podía sentir cada par de ojos fijos en ella juzgándola. El gerente, un hombre de gestos suntuosos y crueldad mezquina, ya se acercaba con la rapidez de un depredador, su rostro una máscara de furia contenida. Para él, ella no era una empleada sino un engranaje defectuoso que había averiado la perfecta maquinaria de su establecimiento. Su despido no sería suficiente, necesitaría hacer de ella un ejemplo, una advertencia para los demás. El silencio se rompió, no con un grito, sino con el siseo venenoso del gerente. Incompetente, escupió la palabra, lo suficientemente bajo para no alterar a la clientela, pero con la suficiente claridad para que la daga se clavara en Alba. Ella no se inmutó, levantó la barbilla, sus ojos encontrando los del gerente sin miedo, solo con una resignación helada. Estaba acostumbrada a la injusticia, a ser una pieza invisible en el tablero de los poderosos. Aceptaría las consecuencias, recogería los pedazos de su dignidad, y buscaría otro trabajo, otro turno doble, otra forma de seguir luchando. No había otra opción. Rendirse era un lujo que su vida nunca le había permitido considerar. Sin embargo, Dante Serrano permanecía inmóvil, una estatua de poder en medio del caos contenido. Sus ojos, de un gris tormentoso que parecía absorber toda la luz de la sala, no se desviaron hacia la mancha que se extendía sobre la solapa de su chaqueta de cachemir. Estaban fijos en ella, en su quietud desafiante. No vio a una camarera torpe, ni el accidente ni el vino. Vio la ausencia de miedo donde debería haber pánico, la aceptación donde debería haber súplica. Observó la forma en que su espalda se mantenía recta, cómo sus manos, aunque temblorosas, no se retorcían con nerviosismo. En su silencio, él escuchó un eco de algo que creía extinto en el mundo y sobre todo en sí mismo. Ella era un anacronismo en aquel lugar de almas negociadas y sonrisas compradas, una pequeña llama de autenticidad en un bosque de sombras. Dante había construido su imperio sobre la capacidad de leer a las personas, de identificar sus debilidades y sus precios en una sola mirada. Pero en ella no encontró ninguna fisura que explotar, solo una entereza que lo desarmó por completo. La culpa, un fantasma que siempre lo acompañaba, pareció retroceder por un instante, reemplazada por una curiosidad tan intensa que resultaba casi dolorosa. Aquella mujer, con su uniforme barato y su mirada inquebrantable, poseía una riqueza que él, con toda su fortuna, jamás podría comprar. La tensión en la sala se volvió palpable, una cuerda a punto de romperse. El gerente estaba a punto de agarrarla del brazo, de consumar la humillación pública, pero el aire se congeló antes de que pudiera tocarla. Una fuerza invisible, emanada de la quietud de Dante Serrano, detuvo el tiempo.
Su mirada sobre Alba se intensificó. Ya no era una simple observación, sino una evaluación profunda, casi una posesión. En ese instante, Alba sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo al despido. Era algo más antiguo, más peligroso. La sensación de que su vida, tan predeciblemente difícil hasta ese momento, acababa de desviarse hacia un camino desconocido del que no habría retorno. El aire helado de la noche madrileña la golpeaba como una bofetada al salir por la puerta de servicio, un contraste brutal con la calidez artificial y el aroma a opulencia que dejaba atrás. El uniforme, una segunda piel que olía a comida cara y a la ansiedad de otros, se sentía rígido y ajeno bajo su abrigo gastado. Cada noche el mismo ritual: cruzar el umbral entre dos mundos, dejando atrás el brillo del barrio de Salamanca para sumergirse en la cruda realidad de la ciudad que nunca dormía para los que luchaban por sobrevivir. El peso del día se acumulaba en sus pies, un dolor sordo que ascendía por sus piernas, recordándole cada paso, cada bandeja, cada sonrisa forzada que había dispensado durante 12 interminables horas. El trayecto en el autobús nocturno era un purgatorio silencioso, un paréntesis entre la humillación del trabajo y la soledad del hogar. Se sentaba junto a la ventana empañada, observando las luces de la ciudad deslizarse como estrellas fugaces y anónimas. A su alrededor, otros rostros cansados, obreros, limpiadoras, enfermeras, todos náufragos de la misma marea de agotamiento, unidos por un destino compartido pero aislados en sus propias batallas. Alba no los miraba directamente. Prefería estudiar sus reflejos en el cristal, figuras fantasmales superpuestas al paisaje urbano. En esas imágenes borrosas se reconocía a sí misma, una más en la legión de invisibles que mantenían la ciudad en funcionamiento mientras sus propios sueños se desvanecían. Su apartamento era pequeño, un refugio en el corazón de un barrio obrero donde los alquileres aún no se habían vuelto imposibles. Cada objeto contaba una historia de escasez y cuidado. Los muebles heredados, la vajilla desparejada, los libros de segunda mano apilados en un rincón. El silencio la recibía, un compañero constante que a veces era un bálsamo y otras una carga. Sobre la mesita de noche, una única fotografía en blanco y negro mostraba a sus padres sonriendo, jóvenes y llenos de una esperanza que la vida se había encargado de erosionar. Era su ancla y su herida, el recuerdo de un tiempo en que la palabra futuro no era sinónimo de deuda, y en el que la dignidad no era algo por lo que tuviera que pelear a diario. La razón de su lucha dormía en la habitación contigua. Su madre, atrapada en el laberinto brumoso de una mente que se deshilachaba, era el centro de su universo. Alba entraba de puntillas, ajustando la manta sobre sus hombros frágiles. A veces, su madre la miraba con una claridad desgarradora y le preguntaba por su padre, muerto hacía años. Otras, simplemente la observaba con ojos vacíos, una extraña en su propia casa. Cuidarla era un acto de amor incondicional, pero también una cadena invisible que la ataba a esa vida, a ese trabajo, a esa renuncia constante de sí misma. Cada suspiro de su madre en la oscuridad era un recordatorio de por qué no podía permitirse el lujo de rendirse, ni siquiera cuando sentía que ya no le quedaban fuerzas. La opresión no siempre llegaba en forma de un jefe déspota. A menudo era una pila de papeles sobre la mesa de la cocina. Facturas médicas con cifras que le provocaban vértigo, cartas del banco con recordatorios amables que sonaban a amenaza, el recibo del alquiler que consumía la mayor parte de su sueldo. Vivía en un estado de alerta financiera constante, calculando cada céntimo, sacrificando cualquier pequeño capricho para asegurarse de que los costosos tratamientos de su madre nunca se interrumpieran. Esa presión era un zumbido de fondo en su vida, una corriente de ansiedad que la empujaba a aceptar más turnos, a sonreír cuando quería gritar y a soportar lo insoportable por un puñado de euros que se evaporaban antes de llegar a su bolsillo. En los escasos momentos de calma, cuando la casa estaba en silencio y las deudas parecían dormir, Alba se permitía soñar. Sacaba un viejo cuaderno de dibujo con bocetos de edificios y espacios que solo existían en su imaginación. Antes de que la vida la arrollara, había querido ser arquitecta, construir lugares donde la luz y la belleza fueran un derecho, no un privilegio. Trazaba las líneas con los dedos, sintiendo el eco de una pasión que se negaba a morir del todo. Era su pequeño acto de rebeldía, una afirmación silenciosa de que dentro de la camarera agotada todavía existía una mujer que anhelaba crear, que creía en un mundo más justo y hermoso, aunque solo pudiera visitarlo en la intimidad de sus pensamientos. El día siguiente en el restaurante comenzó como cualquier otro, bajo la mirada aviesa del gerente, un hombre cuya autoridad se alimentaba del miedo ajeno.
Se movía por la sala con la precisión de un depredador, buscando el más mínimo error para reafirmar su poder. Un cubierto mal alineado, una copa con una marca de agua, una demora de segundos en atender una mesa. Todo era munición para sus reprimendas susurradas y humillantes. El ambiente entre el personal era una mezcla de camaradería forzada y competencia soterrada, todos conscientes de que eran piezas reemplazables en un engranaje que valoraba la perfección por encima de la humanidad. Alba navegaba ese campo de minas con una profesionalidad impasible que irritaba aún más al gerente. Esa misma tarde, él la acorraló cerca de la cocina, lejos de las miradas de los clientes. Con una voz falsamente melosa, le recordó que había muchas chicas jóvenes y desesperadas, esperando una oportunidad como la suya. «¿No te creas indispensable, Alba?», siseó, su aliento oliendo a café y a desprecio. «Un solo error, uno pequeño, y estarás en la calle antes de que puedas darte cuenta». No era una advertencia, era una promesa. Ella simplemente asintió, su rostro una máscara de calma mientras por dentro la rabia y la impotencia libraban una batalla silenciosa. Apretó la mandíbula y volvió al trabajo, cada paso una reafirmación de su resistencia, sin saber que el error que él tanto anhelaba estaba a solo unas horas de distancia. La noche cayó y con ella llegó una tensión eléctrica al restaurante. La noticia de la llegada de Dante Serrano se había extendido como la pólvora entre el personal. Era una leyenda urbana hecha carne, un hombre cuyo nombre se pronunciaba en susurros y cuya presencia garantizaba que la noche sería impecable o desastrosa. A Alba le asignaron su zona, una prueba de fuego impuesta por el gerente, que la observaba desde la distancia, casi deseando que fallara. Ella sintió el peso de la mirada de Serrano, unos ojos grises que parecían analizarlo todo, que no se perdían ni un solo detalle. Respiró hondo, se armó con su coraza de eficiencia, y se dispuso a servir al hombre más peligroso de Madrid. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras se deslizaba entre dos mesas con una bandeja cargada, sintió un obstáculo, un pie extendido, con una intención que no dejaba lugar a dudas. Vio de reojo la sonrisa burlona de un empresario sentado en la mesa contigua, un conocido rival de Serrano. El equilibrio se rompió en una fracción de segundo. El tiempo pareció estirarse mientras la bandeja se inclinaba, y la botella de Vega Sicilia, un tesoro líquido de 500 euros, inició su vuelo fatal. Su trayectoria era perfecta, un arco carmesí que se dirigía inexorablemente hacia el traje impoluto del único hombre que podía decidir sobre su vida o su ruina con un solo gesto. El silencio que se apoderó de la sala no fue simplemente una ausencia de ruido, sino una entidad densa y palpable, un manto pesado que sofocó las conversaciones y el tintineo de los cubiertos. Todos los ojos se clavaron en la mancha carmesí que se extendía sobre el lino blanco del traje de Dante Serrano, una herida abierta en la perfección de su poder. Él, sin embargo, permaneció absolutamente inmóvil, una figura tallada en granito oscuro en medio del desastre. Sus ojos, de un gris helado que parecía contener todas las tormentas del invierno, no se desviaron hacia la ofensa en su pecho. Estaban fijos en ella, en Alba, con una intensidad que la desnudó de todo menos de su propio y tembloroso latido. Era un depredador observando a una presa que no había intentado huir. El gerente se movió con la rapidez de una hiena, su rostro contorsionado en una máscara de indignación servil. Para él, el incidente no era un accidente sino una oportunidad de oro para ejercer su pequeña tiranía, especialmente ante un hombre como Serrano. Se acercó a Alba, con el cuerpo tenso y las palabras afiladas ya en la punta de la lengua, listo para desmembrarla verbalmente antes de expulsarla a la calle. Alba lo esperó, con la espalda recta y la barbilla alta. No había súplica en su mirada, solo una resignación digna que parecía enfurecer aún más al gerente. Aceptaba su destino, como siempre lo había hecho, sin saber que el hombre que debía ser su verdugo estaba a punto de convertirse en su inesperado protector. Pero Dante Serrano no veía el vino derramado ni el traje arruinado, veía la quietud de ella en medio del pánico colectivo. Vio la ausencia de miedo donde solo debía haber terror, y la integridad donde esperaba encontrar servilismo. En la forma en que ella se preparaba para la humillación sin doblegarse, reconoció un eco perdido de algo que él mismo había poseído antes de que el poder y la violencia lo corrompieran por completo. Era un destello de una pureza casi olvidada, una fuerza silenciosa que lo desarmó más que cualquier amenaza. Por un instante, la curiosidad eclipsó la furia, un sentimiento tan extraño y tan potente, que lo obligó a actuar en contra de su propia naturaleza. Entonces, levantó una mano,
El gesto fue mínimo, casi imperceptible, pero detuvo el universo del restaurante. El gerente se congeló a medio camino, su boca abierta en una reprimenda que murió antes de nacer, como si hubiera chocado contra un muro invisible. El silencio se hizo aún más profundo, cargado de una tensión eléctrica. La autoridad de Dante no necesitaba de la voz. Emanaba de él como un campo de fuerza, una declaración de dominio que todos en la sala entendieron al instante. Su poder no residía en lo que hacía, sino en lo que podía hacer y elegía no hacer. Y en ese momento, eligió intervenir, alterando el curso de una vida que, hasta entonces, no significaba nada para él. Déjela. Su voz fue un murmullo grave, casi un susurro, pero resonó en la sala como un trueno. No era una petición, era una orden innegociable. La palabra se suspendió en el aire, una barrera invisible que se interpuso entre Alba y el desprecio del gerente. Él retrocedió un paso, pálido y desconcertado, su pequeña tiranía desmantelada con una sola palabra. Alba sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de alivio y un miedo mucho más profundo. La había salvado del lobo, pero solo para atraerla hacia la atención del dragón. La protección que le ofrecía se sentía tan peligrosa como la amenaza de la que la había librado. Dante bajó la mano y su mirada, intensa e indescifrable, volvió a clavarse en la de ella. «Me traerá una nueva botella», continuó, su voz manteniendo el mismo tono bajo y controlado. «A partir de ahora, y durante el resto de la noche, solo usted me servirá». No era una salvación, era una sentencia. Con esas palabras, no solo había salvado su empleo, la había reclamado. La había separado del resto del personal, marcándola con su atención, arrancándola de su órbita de dificultades predecibles para atraerla a la suya. Un mundo de lujo sombrío, donde la protección y la posesión eran las dos caras de la misma moneda de oro manchada de sangre. Alba se movió como en un sueño. Sus acciones guiadas por un instinto de supervivencia y una profesionalidad arraigada. Fue a la bodega, sus manos sorprendentemente firmes mientras seleccionaba otra botella del mismo vino caro. Cada paso de vuelta a la mesa de Dante lo sintió como si caminara sobre un alambre suspendido sobre un abismo. Podía sentir la mirada de él sobre ella, un peso físico que le erizaba la piel. El resto del restaurante había desaparecido. El mundo se había reducido a ese pequeño espacio, a la tensión que vibraba entre el hombre del traje oscuro y la mujer con el uniforme de camarera. Ya no era un empleado, era un peón en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Al llegar a la mesa, sirvió el vino con una precisión robótica. Sus movimientos eran fluidos, pero por dentro era un torbellino de miedo y una extraña, peligrosa gratitud. Evitó deliberadamente el contacto visual, concentrándose en el líquido carmesí que llenaba la copa de cristal. Sin embargo, no pudo evitar notar el detalle de sus manos, grandes, cuidadas, con una cicatriz fina y blanca que se deslizaba por uno de sus nudillos, el único defecto en una apariencia de control absoluto. Por un instante, detrás de la frialdad de sus ojos grises, creyó ver un destello fugaz, algo parecido a la soledad, antes de que la máscara de impasibilidad volviera a caer en su sitio. El resto de la noche transcurrió en una dimensión paralela. Alba atendió la mesa de Dante en un silencio casi ceremonial, anticipando cada necesidad sin que él tuviera que pronunciar palabra. El gerente la evitaba, y los susurros de sus compañeros la seguían como una sombra. Estaba aislada en una burbuja de poder que no era suya, protegida y prisionera al mismo tiempo. Dante no volvió a hablarle directamente, pero su atención nunca la abandonó. La observaba comer, moverse, respirar, con una concentración que era a la vez intimidante y extrañamente íntima. Sentía su mirada como una caricia helada, un análisis profundo que buscaba algo en ella que ni siquiera ella misma sabía que poseía. Cuando finalmente se marchó, lo hizo con la misma discreción con la que había gobernado la sala. Dejó sobre la mesa una cantidad de dinero que cubriría la botella, el traje arruinado y el salario de Alba durante meses. No hubo una palabra de despedida, solo una última mirada que se prolongó un segundo más de lo necesario, un reconocimiento silencioso que selló un pacto invisible entre ellos. Cuando se fue, el aire del restaurante pareció volver a su sitio, pero para Alba, nada volvería a ser igual. El eco de su presencia, el olor de su colonia cara y la memoria de su protección peligrosa, se quedaron con ella, la prueba de que su vida, la que conocía hasta ese instante, había terminado. Los días que siguieron a aquella noche se convirtieron en un limbo de normalidad forzada. Alba intentó reanudar el ritmo monótono de su vida,
pero el recuerdo de la mirada de Dante Serrano era una presencia constante, una sombra que se alargaba sobre sus pensamientos. El dinero que él había dejado, una suma obscena que podría aliviar sus deudas durante meses, permanecía intacto en un sobre escondido en el fondo de un cajón. Tocarlo se sentía como aceptar un pacto, como vender una parte de su alma que ni siquiera sabía que estaba en venta. Se aferraba a su rutina, a los turnos agotadores y al olor a desinfectante del hospital, como un náufrago a una tabla en medio de un océano que amenazaba con engullirla. Una tarde al salir del modesto edificio donde vivía lo vio. Un sedán negro, con los cristales tan oscuros que parecían absorber la luz del atardecer, estaba aparcado al otro lado de la calle. Era inconfundible, una isla de poder silencioso en medio de la humildad de su barrio. No había duda de quién estaba dentro. Por un instante, el cristal del asiento trasero pareció reflejar su silueta, una figura inmóvil observándola. El corazón de Alba se detuvo y luego se desbocó en un ritmo violento y descontrolado. No era solo miedo lo que sentía, sino una extraña y peligrosa corriente de reconocimiento, como si una parte de ella lo hubiera estado esperando. Él no hizo ningún movimiento para salir del coche ni para dirigirse a ella. El vehículo permaneció allí, un depredador paciente y silencioso, durante un minuto que se sintió como una eternidad. Luego, con la misma discreción con la que había aparecido, el motor cobró vida con un murmullo casi inaudible y se deslizó por la calle, desapareciendo en el tráfico. El mensaje, sin embargo, había sido entregado con una claridad devastadora. Él sabía dónde vivía. No era una amenaza, o al menos no lo parecía. Era una declaración de presencia, una afirmación de que la delgada línea que separaba sus mundos se había borrado para siempre. La semana siguiente la coincidencia se repitió, pero esta vez fue más personal, más invasiva. Saliendo de la farmacia cercana al centro de día de su madre con una bolsa de medicamentos en la mano, sus ojos se encontraron con los suyos. Dante estaba de pie al otro lado de la plaza, apoyado casualmente contra la pared de un edificio antiguo, vestido con un abrigo oscuro que lo hacía destacar y mimetizarse al mismo tiempo. No había nadie con él, estaba solo, y su atención estaba centrada única y exclusivamente en ella. La distancia física entre ellos era de apenas 20 metros, pero se sentía como si estuvieran en dos universos diferentes, conectados únicamente por la intensidad de esa mirada. En sus ojos grises, ella no vio la frialdad del jefe de la mafia, sino algo más complejo, casi vulnerable. Una sombra de cansancio, un eco de una soledad tan profunda, que resultaba casi familiar. Él no la miraba como a una posesión o un problema, sino como si estuviera tratando de descifrar un enigma. Por un instante, la máscara de poder se resquebrajó, revelando al hombre que había detrás del mito, un hombre marcado por heridas que el dinero y el miedo no podían sanar. Ese atisbo de humanidad la desarmó por completo, haciendo que el miedo que sentía se mezclara con una empatía que sabía que era peligrosa. Para Dante, verla en su entorno natural, con su abrigo gastado y su expresión de preocupación perpetua, era una forma de tortura autoimpuesta. Ella representaba todo lo que él había perdido, todo lo que había sacrificado en el altar del poder. Su integridad no era una pose, era la fibra misma de su ser. Cada vez que la veía sentía cómo su mundo, construido sobre cimientos de violencia y desconfianza, se tambaleaba. Estaba rompiendo todas sus reglas, permitiendo que una camarera con ojos honestos se colara bajo su piel, despertando un anhelo de redención que creía haber enterrado hacía mucho tiempo junto a los fantasmas de su pasado. Una noche mientras volvía a casa más tarde de lo habitual, un coche se detuvo suavemente a su lado. No era el sedán de Dante sino un vehículo más discreto. La ventanilla bajó, y un hombre de rostro impasible le dijo con voz neutra: «El señor Serrano desea verla». No era una pregunta. Alba sintió un nudo de hielo en el estómago. Podía negarse, podía correr, pero sabía que era inútil. Huir de él era como huir de su propia sombra. Con una resignación que la sorprendió a sí misma, abrió la puerta y entró, el suave olor a cuero y poder envolviéndola mientras el coche se ponía en marcha, llevándola hacia un destino incierto. El vehículo la llevó a un hotel de lujo, subiendo por un ascensor privado hasta la suite del ático. La puerta se abrió a un espacio vasto y silencioso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid iluminado. Dante estaba de pie junto a uno de ellos, de espaldas a ella, observando la ciudad que gobernaba desde las sombras. Se giró lentamente, y la intensidad de su presencia llenó la habitación. No había nadie más. Estaban solos, suspendidos sobre el mundo, en un santuario de cristal y silencio donde las reglas de la vida cotidiana parecían no aplicarse.
La tensión era tan densa que casi podía tocarla. No debería haberla involucrado, dijo él, su voz era un murmullo grave que apenas rompía el silencio. Mi mundo no es lugar para alguien como usted. Sus palabras eran una advertencia, un intento de alejarla, pero su mirada decía todo lo contrario. Sus ojos la recorrían, no con deseo, sino con una especie de asombro doloroso, como si estuviera viendo un espejismo que temía que se desvaneciera. Se acercó un paso, y Alba no retrocedió. La distancia entre ellos se redujo a un espacio cargado de electricidad, donde el miedo y la fascinación bailaban un vals peligroso. Ella reunió el coraje que no sabía que tenía. ¿Por qué lo hizo entonces?, preguntó, su voz sorprendentemente firme. ¿Por qué me ayudó en el restaurante? Él no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la cicatriz en su nudillo, un recordatorio visible de la violencia que siempre lo acompañaba. Porque vi algo que creía que ya no existía, confesó finalmente, su voz teñida de una melancolía profunda. Vi a alguien que no tenía precio. En esa confesión, Alba no escuchó a un criminal, sino a un hombre perdido, un rey solitario en un castillo de oro y culpa. Mientras él hablaba, dio otro paso, cerrando casi por completo el espacio entre ellos. Alba podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el sutil aroma de sándalo y ozono que se adhería a su ropa. Él levantó una mano, como si fuera a tocarle la mejilla, pero se detuvo a escasos centímetros de su piel. El gesto quedó suspendido en el aire, un puente inacabado entre sus dos mundos. Sus dedos temblaron ligeramente, una fisura casi imperceptible en su armadura de control absoluto. En ese instante, Alba comprendió que él estaba tan asustado como ella, aunque por razones completamente diferentes. El sonido de un teléfono vibrando en el bolsillo de su chaqueta rompió el hechizo. Dante se apartó bruscamente, como si el contacto casi consumado lo hubiera quemado. Contestó la llamada, su rostro transformándose de nuevo en la máscara fría e impenetrable de siempre. Escuchó en silencio, su mandíbula tensándose. Alba no podía oír las palabras, pero vio cómo la oscuridad volvía a sus ojos, un invierno repentino que helaba la atmósfera. Colgó el teléfono y la miró, su expresión ahora indescifrable. Tiene que irse, dijo, su tono desprovisto de toda la emoción de hacía unos segundos, ahora. El viaje de vuelta en el coche fue un torbellino de emociones confusas. La vulnerabilidad que había presenciado en él la había conmovido, pero la rapidez con la que había vuelto a levantar sus muros la aterrorizaba. Se sentía atraída por el hombre y repelida por el monstruo, atrapada en la contradicción de su existencia. No era solo fascinación. Era un peligroso sentimiento de conexión con su soledad, una empatía que la hacía ignorar todas las señales de advertencia que gritaban en su cabeza. Estaba empezando a ver al hombre detrás del poder, y eso era mucho más peligroso que temer al propio poder. Al día siguiente la amenaza se materializó. El empresario que la había hecho tropezar en el restaurante, un rival de Dante conocido por su crueldad, la abordó a la salida de su trabajo. Su sonrisa era depredadora, sus palabras un veneno envuelto en seda. Dante Serrano parece tener un nuevo punto débil, siseó, acercándose demasiado. Una lástima que las cosas frágiles tiendan a romperse tan fácilmente. No la tocó, pero la amenaza era explícita, dirigida no solo a ella, sino a través de ella. El frío del miedo real, físico y tangible, la paralizó por completo. Antes de que pudiera reaccionar, dos figuras surgieron de las sombras. Eran los hombres de Dante. Se movieron con una eficiencia silenciosa y letal, interponiéndose entre ella y el empresario. No hubo violencia, solo una presencia abrumadora que hizo que el hombre retrocediera. Su rostro pálido de rabia y un miedo apenas disimulado. Uno de los guardaespaldas se volvió hacia Alba, su expresión impasible. El señor Serrano se encargará de esto. Vaya a casa, estará a salvo. La protección era real, pero también lo era la jaula invisible que se estaba cerrando a su alrededor. Esa noche, hubo un silencio inusual en su barrio, una calma antinatural. Alba miraba por la ventana, esperando, aunque no sabía exactamente qué. Cerca de la medianoche, el sedán negro de Dante apareció en la calle desierta. Se detuvo bajo una farola, y él bajó del coche. Caminó hacia su portal, sus pasos resonando en el silencio. No había rastro de la lucha que sin duda había tenido lugar, pero había algo diferente en su porte. Una quietud más profunda, más sombría. Llevaba el mismo abrigo oscuro, pero parecía más una mortaja que una prenda de lujo. Subió las escaleras, y ella abrió la puerta antes de que él pudiera llamar.
Se quedaron mirándose en el umbral, el pasillo mal iluminado creando largas sombras en sus rostros. Él no dijo nada sobre lo que había pasado, no ofreció explicaciones ni disculpas. Simplemente la miró. Y en la profundidad de sus ojos grises, ella vio el coste de su seguridad. Vio la violencia que él había desatado en su nombre, la oscuridad que había abrazado para mantenerla a salvo. No había triunfo en su mirada, solo el peso infinito de sus acciones. Él levantó la mano, y esta vez no dudó. Con una delicadeza que contradecía la brutalidad de su mundo, apartó un mechón de pelo de su cara. El contacto de sus dedos contra su piel fue como una descarga eléctrica, un sello ardiente que los unió de forma irrevocable. «Nadie volverá a hacerle daño», susurró. Y en esas palabras ella escuchó tanto una promesa como una condena. Estaba a salvo, pero ya no era libre. Su luz moral se había enredado irrevocablemente con la oscuridad de él, y ninguno de los dos volvería a ser el mismo. El aire en el ático de Dante era denso, cargado con el ozono de una tormenta que se gestaba no en el cielo de Madrid sino en las líneas telefónicas y en los pasillos del poder subterráneo. El rival humillado, Ricardo Vega, no era un hombre que aceptara una derrota pública. Había movido sus fichas con una crueldad quirúrgica, no atacando a Dante directamente sino apuntando al frágil epicentro del universo de Alba, el centro de día donde su madre recibía cuidados. Una llamada anónima, una amenaza velada sobre la financiación del centro, y el castillo de naipes de la vida de Alba estaba a punto de derrumbarse. Dante lo sabía. Paseaba por la estancia como un lobo enjaulado, el control férreo que lo definía resquebrajándose con cada eco de la voz de Vega en su cabeza. Incapaz de soportar la pasividad de su jaula dorada, Alba había hecho lo impensable. Usando el número de teléfono que uno de los hombres de Dante le había dado para emergencias, exigió verlo. Ahora, de pie en el umbral de aquel santuario de poder, lo observaba. No veía al hombre temido sino a una fuerza de la naturaleza contenida a la fuerza, a punto de desatar una violencia que ella intuía que solo traería más oscuridad. Rompió su propio código de silencio y supervivencia, el que le había permitido sobrevivir hasta ahora. Dio un paso al frente, su pequeña figura una interrupción en la furia silenciosa de él, su voz clara y firme en la tensión de la sala. Su miedo se había transformado en una resolución inquebrantable. «No lo hagas», dijo ella, y las dos palabras bastaron para detenerlo en seco. Él se giró, sus ojos grises eran dos fragmentos de hielo. «Sé lo que estás pensando. Quieres responder con fuego, destruir a ese hombre, pero eso solo me arrastrará más a tu mundo. No quiero tu protección, si el precio es la sangre de otro. No me conviertas en la excusa para tu violencia». No era una súplica, era una demanda moral. Se acercó más, su mirada clavada en la suya, obligándolo a ver la pureza que él decía admirar, y que ahora estaba a punto de manchar para siempre. «Hay otra manera». «Tiene que haberla», insistió, apelando no al jefe de la mafia, sino al hombre que le había confesado su soledad. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación física. Por primera vez en décadas, alguien no le temía, sino que le exigía ser mejor. Vio la verdad devastadora en sus ojos. Para proteger la luz de ella, no podía usar su propia oscuridad. Hacerlo sería apagarla. Convertirla en un fantasma más de su colección, una víctima de su salvación. La rabia que sentía hacia Vega se transformó en un odio helado hacia sí mismo, hacia la trampa que había construido con sus propias manos. Estaba atrapado entre su código de violencia y el imperativo moral que ella representaba. Protegerla a su manera significaba destruirla. Y no hacerlo, significaba perderla. El dilema lo estaba partiendo en dos. El teléfono sobre su escritorio de caoba vibró con insistencia, un sonido estridente que anunciaba el ultimátum. Era Vega. Dante lo miró, luego miró a Alba. El mundo entero se redujo a esa elección. Podía ignorar la llamada, desatar a sus hombres y terminar con la amenaza de raíz, como siempre había hecho. O podía responder y enfrentar una humillación que socavaría su autoridad, pero que mantendría las manos de Alba limpias. En un gesto que fue la mayor transgresión de su vida, tomó el teléfono. La miró a los ojos, una comunicación silenciosa que le pedía permiso, que le entregaba su poder, y ella asintió, un movimiento casi imperceptible que selló su destino compartido. Vega, la voz de Dante era controlada, pero carecía de su habitual filo de amenaza. Escuchó durante un largo momento, su rostro una máscara de piedra. Alba observaba cada microexpresión, cada tensión en su mandíbula.
Y entonces, Dante hizo lo impensable. Rompió el código sagrado de su mundo, donde la debilidad es la muerte. El control del puerto del sur es tuyo, dijo. Su voz era un murmullo ronco. Deja a la mujer y a su familia en paz. Para siempre. Tienes mi palabra. Estaba sacrificando una pieza clave de su imperio, mostrando una vulnerabilidad que sus enemigos usarían en su contra. Estaba cambiando poder por paz. Estaba cambiando su corona por el alma de ella. Tras colgar, el silencio que cayó en la habitación fue absoluto, pesado, como la calma que sigue a una explosión. Dante permaneció de espaldas a ella, sus hombros anchos caídos por primera vez. El coste de esa llamada, de esa decisión, lo recorrió como un veneno. Se había expuesto, se había debilitado, había traicionado la imagen de invencibilidad, que lo mantenía vivo. Se giró lentamente, y en su rostro ya no había poder, solo un vacío inmenso. Dio 2 pasos hacia Alba, un movimiento casi de sonámbulo, y se detuvo frente a ella. La vulnerabilidad en su mirada era tan cruda que dolía verla, necesitaba un ancla en el naufragio de su propio ser. Entonces la tocó. No fue un beso ni una caricia, sino un gesto de rendición desesperada. Sus manos se posaron en los hombros de ella, su agarre firme pero no violento, como un hombre que se aferra al único pilar en pie tras un terremoto. Inclinó la cabeza hasta que su frente descansó contra la de ella, sus ojos cerrados. Alba sintió el temblor que recorría su cuerpo, la descarga de toda una vida de violencia y soledad contenida. Podía oler la lluvia en su abrigo y el aroma metálico del poder desmoronándose. En ese contacto, no había deseo, solo la confesión silenciosa de un hombre roto que, por primera vez, había elegido la redención sobre la venganza. En esa proximidad sagrada y terrible, ella lo vio de verdad. Vio al niño que una vez fue, al hombre que podría haber sido, y al monstruo en el que se había convertido para sobrevivir. Y sintió una oleada de empatía tan abrumadora que borró todo el miedo. Lentamente levantó una mano y la posó sobre la suya, que aún se aferraba a su hombro. Su toque fue suave, una aceptación silenciosa no de sus crímenes, sino de su humanidad rota. No dijo nada. No hacía falta. Con ese simple gesto, le estaba diciendo que lo veía, que lo entendía, y que no estaba sola en la oscuridad que acababa de elegir por ella. Él se apartó con la lentitud de quien despierta de un sueño profundo. El contacto se rompió, pero la conexión permaneció, una cicatriz invisible grabada en el aire entre ellos. Se miraron, y el universo había cambiado de eje. Él había sacrificado una parte de su reino para salvar la integridad de ella. Ella había arriesgado su seguridad para salvar el alma de él. La amenaza externa se había disipado, pero en su lugar había surgido algo mucho más complejo y peligroso. Un vínculo forjado en la transgresión y el sacrificio. Ya no eran un jefe de la mafia y una camarera. Eran 2 almas que se habían reconocido en el abismo, y ninguno de los 2 podría volver a ser quien era antes. La puerta se cerró tras él con un clic suave, un sonido insignificante que selló la fractura entre sus 2 mundos. Alba permaneció inmóvil en el centro de su pequeño salón, el aire todavía vibrando con la intensidad de su cercanía, con el peso de su confesión silenciosa. La seguridad que él le había comprado a un coste tan alto se sentía ahora como las paredes de una celda invisible. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente, sus luces parpadeando como estrellas lejanas e inalcanzables. Por primera vez en años, no tenía que preocuparse por el alquiler o las facturas médicas. Pero una nueva deuda, intangible y mucho más pesada, se había instalado en su alma. Una deuda de sangre y sacrificio que no sabía cómo podría pagar. Dante regresó a su reino de sombras, pero el trono le pareció más frío, el poder más hueco. La noticia de su concesión a Vega se extendió por el submundo como un veneno lento, no a través de gritos sino de susurros y miradas calculadoras en reuniones secretas. Había mostrado una debilidad, y en su mundo, la debilidad era una invitación a la traición. Para reafirmar su dominio, se vio forzado a ser más implacable, más frío, a ahogar cualquier atisbo del hombre que Alba había visto en la oscuridad de su ático. Cada acto de crueldad que cometía para proteger su imperio era un ladrillo más en el muro que construía entre él y ella, un muro diseñado tanto para mantener a sus enemigos a raya como para protegerla de sí mismo. Los días se convirtieron en semanas, y el silencio se hizo ensordecedor. El sedán negro ya no aparecía en su calle. La sensación de ser observada, que antes la había aterrorizado y extrañamente reconfortado, desapareció por completo, dejándola con un vacío agudo y desolador. La ausencia de Dante era una presencia más poderosa que su cercanía. Alba intentaba volver a su rutina,
Pero todo parecía descolorido, carente de sentido. El dinero del sobre seguía en el cajón, un recordatorio tangible de un pacto no escrito. Vivía en una calma antinatural, una paz comprada que se sentía como el silencio de un cementerio, preguntándose si él alguna vez pensaba en la mujer por la que había sacrificado una parte de su alma. Las consecuencias de su protección también se manifestaron en el mundo de ella. En el restaurante el gerente la trataba con un respeto obsequioso y temeroso que la aislaba aún más de sus compañeros. Se había convertido en un fantasma intocable, rodeada de susurros y envidias. Ya no era Alba, la camarera eficiente, era una incógnita, una pieza marcada por el poder de un hombre al que todos temían. Esta nueva forma de opresión era más sutil pero igual de asfixiante. La dignidad por la que tanto había luchado ahora estaba garantizada por el miedo que otros sentían, una ironía tan amarga que le quemaba la garganta cada vez que se ponía el uniforme. Su vida ya no le pertenecía del todo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el cristal de su ventana, dibujando ríos tristes sobre el paisaje urbano, Alba tuvo una epifanía. El dolor de su ausencia se transformó en una lucidez helada. Comprendió que el alejamiento de Dante no era un rechazo, sino el acto final y más doloroso de su protección. Para mantenerla a salvo, para preservar esa integridad que tanto lo había deslumbrado, tenía que extirparse a sí mismo de su vida por completo. Su mundo era una enfermedad contagiosa, y él la estaba poniendo en cuarentena. La soledad que sentía ya no era solo la de una mujer abandonada, sino la de alguien que comprendía la lógica brutal y sacrificial de un amor imposible. La confirmación de su renuncia llegó de la forma más impersonal y definitiva posible. Un sobre de un prestigioso bufete de abogados apareció en su buzón. Dentro, no había ninguna carta de él, solo documentos que establecían un fideicomiso anónimo. Una cantidad de dinero suficiente para garantizar los mejores cuidados para su madre por el resto de su vida, y para que ella misma nunca más tuviera que preocuparse por nada material. Era un gesto limpio, quirúrgico, diseñado para cortar el último hilo que los unía. Era su manera de decirle adiós, una firma en un papel que actuaba como el epitafio de su breve y tormentosa conexión. Alba miró los documentos, las cifras astronómicas bailando ante sus ojos. Era la libertad por la que había luchado cada día de su vida adulta, pero se sentía como la cadena más pesada de todas. Él la había liberado de sus cargas mundanas solo para encerrarla en la jaula dorada de su memoria. Aceptar ese dinero era aceptar el final. Era permitirle borrar su rastro y desaparecer en la oscuridad de la que había emergido. Sabía que no tenía otra opción. Por su madre, por la cordura que le quedaba, debía aceptar ese regalo envenenado. Pero, al hacerlo, una parte de ella se resignó, con acento agudo, a vivir para siempre con el fantasma de lo que podría haber sido. En su ático con vistas a la ciudad dormida, Dante Serrano observaba la misma lluvia. Sostenía un vaso de whisky pero no bebía. El reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un rey en un castillo vacío. Había asegurado el futuro de ella. La había blindado contra el mundo, pero al hacerlo, se había condenado a una soledad aún más profunda. Había conocido la luz, y había elegido volver a la oscuridad para no apagarla. La victoria se sentía exactamente igual que la derrota. El silencio en su lujosa suite era absoluto, solo roto por el tic-tac de un reloj de pie, cada segundo un martillo que clavaba un clavo más en el ataúd de sus sentimientos. Los meses pasaron en un limbo de silencio compartido. Alba dejó su trabajo en el restaurante y se dedicó por completo a su madre, cuya salud mejoró gracias a los nuevos tratamientos. En las horas tranquilas, sacaba sus viejos cuadernos de arquitectura, sus dedos trazando líneas de edificios que dejaban entrar la luz. El dolor se había asentado en una melancolía tranquila, una aceptación lúcida de que algunas historias no tienen un final feliz, solo un final necesario. Había madurado, la fragilidad reemplazada por una fuerza silenciosa forjada en el fuego de una elección imposible. Ya no esperaba que él volviera. Solo esperaba poder perdonarse a sí misma por extrañarlo. Una tarde de otoño, mientras caminaba por un parque, vio un titular en un periódico abandonado en un banco. El nombre de Dante Serrano estaba asociado a una violenta guerra de bandas que sacudía los cimientos de la ciudad. Se detuvo, el corazón encogido. Él estaba pagando el precio de su debilidad, reconstruyendo su trono sobre los cuerpos de sus enemigos. Ella dobló el periódico y lo dejó donde estaba, sin leer más. No era su mundo, ya no. Siguió caminando, el crujido de las hojas secas bajo sus pies el único sonido en el aire, un eco del silencio prolongado que ahora definía el espacio entre sus dos almas. Pasaron 3 años.
3 años en los que el silencio de Dante Serrano fue un lienzo en blanco sobre el que Alba reconstruyó su vida. Con el fideicomiso garantizando la seguridad de su madre, finalmente se matriculó en la Escuela de Arquitectura, canalizando el dolor y la gratitud en diseños que respiraban luz y esperanza. Ahora, de pie bajo el sol de una mañana de primavera, observaba cómo los niños entraban por primera vez en el ala pediátrica de un hospital público que ella misma había diseñado. Era su primer gran proyecto, un edificio de cristal y madera cálida concebido para que la curación no estuviera reñida con la belleza. Se sentía en paz, una calma melancólica que había aprendido a habitar, aunque una parte de su alma seguía mirando por encima del hombro, buscando una sombra que ya nunca aparecía. Durante la modesta ceremonia de inauguración, mientras el alcalde pronunciaba un discurso lleno de lugares comunes, los ojos de Alba se desviaron hacia una placa de mármol que listaba a los principales donantes. Recorrió los nombres de corporaciones y familias adineradas hasta que se detuvo en la última línea: donante anónimo. No era el nombre lo que le robó el aliento, sino el pequeño y discreto emblema grabado junto a las palabras. Una serpiente estilizada mordiéndose la cola, el mismo diseño intrincado que había visto, solo por un instante, en el sello de oro del anillo que él llevaba aquella noche en el ático. El aire se escapó de sus pulmones. No había sido una donación, había sido un mensaje, la redención construida con ladrillos y luz. Una oleada de comprensión, tan abrumadora y dolorosa como una marea, la barrió por dentro. Todo el dinero oscuro, todo el poder forjado en el miedo y la violencia, había sido transmutado en aquel lugar de sanación. Él no solo la había liberado de sus cadenas, sino que había usado su propia oscuridad para crear algo que encarnaba la luz de ella. Era su forma de decir que la había escuchado, que su lección de moral no había caído en el vacío. No era un intento de comprar el perdón, sino un acto de penitencia silencioso, un testamento de que incluso el alma más perdida podía encontrar el camino para construir en lugar de destruir. Las lágrimas que llenaron sus ojos no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que dolía. Con el corazón latiendo desbocado, levantó la vista, escudriñando la pequeña multitud congregada en la plaza frente al hospital. Y entonces lo vio. Estaba al otro lado, de pie bajo la sombra de un viejo olmo, alejado de todos. Vestía un abrigo oscuro, pero el paso del tiempo había suavizado los bordes afilados de su poder. Parecía más cansado, las líneas de su rostro grabadas con el peso de las batallas que había librado para mantener su trono y su secreto. No estaba mirando el edificio. La estaba mirando a ella. El ruido del mundo se desvaneció, el tiempo se detuvo, y solo existieron ellos dos, conectados por un hilo invisible de sacrificio y memoria a través de la distancia. Él no sonrió. Su rostro permaneció impasible, pero en sus ojos grises ella vio el final del viaje, vio el reconocimiento, el respeto y una despedida definitiva. Lentamente, él inclinó la cabeza en un gesto casi imperceptible, un asentimiento que lo contenía todo: la disculpa, la gratitud, la liberación. Era su bendición final, el permiso para que ella viviera plenamente en la luz que él siempre admiraría desde las sombras. Alba contuvo un sollozo y le devolvió el gesto, un movimiento igual de pequeño pero cargado con el peso de su aceptación y su perdón. Entonces, tan silenciosamente como había aparecido, Dante Serrano se dio la vuelta y se fundió con la multitud, desapareciendo para siempre. Ella se quedó allí, con el sol en la cara, sintiendo por primera vez una paz completa, aunque teñida de una tristeza infinita. Su historia no había terminado con un beso, sino con un hospital. La redención no había sido un abrazo, sino un edificio lleno de risas infantiles. Y en ese final, encontró una belleza más profunda y verdadera que en cualquier cuento de hadas. Porque algunas almas no están destinadas a estar juntas, sino a transformarse mutuamente para siempre, antes de seguir caminos separados. Si esta historia sobre el sacrificio y la luz que pueden hacer de la oscuridad más profunda ha resonado en tu corazón, demuéstralo. Dale a me gusta, compártela y dinos en los comentarios qué significa para ti encontrar la redención en los lugares más inesperados.